En esta tercera entrega de análisis crítico vamos a tocar el otro nudo, un nudo que vamos a llamar cultural, institucional y social. No es que tenga menos hilos que los otros nudos, sino que estos tres hilos de alguna manera son los más expresivos en la composición de este nudo cultural. Al final podríamos llamarle solo nudo cultural, solo que el nudo cultural también es un nudo social y es un nudo institucional. Bueno, hay una larga discusión sobre lo que es la cultura, un término asociado a civilización o sustituto de la civilización. Se habla de civilización en el sentido más instrumental y material, en tanto se habla de cultura en el sentido más espiritual. El romanticismo alemán ha preferido hablar de cultura y no de civilización. Digamos, la visión más antropológica ha hablado de civilización. Bueno, son términos sinónimos. Pero, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de cultura? ¿Qué significado queremos darle a cultura? También podemos optar por el sentido más estructural, como le daba Lévi-Strauss a la armadura cultural, refiriéndose a sus investigaciones de las sociedades nativas del continente de Abya Yala, y sobre todo en sus mitológicas, cuando precisamente después de una larga y frondosa investigación de los mitos desde Alaska hasta el Estrecho de Magallanes, él logra compararlas, asociarlas, vincularlas y además lograr descifrar sus narrativas mitológicas, sus alegorías simbólicas. Él hablaba de armadura cultural. Ahora, ¿pero qué nos estamos refiriendo con el nudo cultural de la formación social? Bueno, hay muchas cosas que pueden estar asociadas de manera inmediata al que lee, sobre todo lee sobre la formación social boliviana. Hay una especie de peso premeditado, preformado, quizás en la conciencia o en la inconsciencia, si ustedes quieren, o en el subconsciente, mejor dicho, del lector que lee sobre Bolivia, que es esto del folclore, es decir, de asociación con el folclore, es decir, el folclore en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido de feria, no en el sentido de entradas, ¿no?, sino en el sentido de saber popular. También se puede, digamos, asociar de manera inmediata y darle un peso, aunque se sabe, digamos, de que estamos hablando de una sociedad cuya mayoría de la población ya es urbana y por lo tanto ha ingresado muy rápidamente a esos procesos deculturales y de deculturación urbana, aunque también podemos hablar de resistencias urbanas y de resistencias urbanas culturales, de reterritorializaciones urbanas culturales y por lo tanto de una indianización de las mismas ciudades bolivianas. Bueno, se puede, digamos, fíjense, tocar varios aspectos, pero ya de entrada que se llama hay problemas de interpretación. Y lo que queremos es más bien ser muy directos, es decir, mostrar de manera muy directa lo que queremos decir cuando hablamos de cultura, haciendo las anotaciones correspondientes. Sobre todo me gustaría recuperar un texto donde hago el análisis del sujeto, y digo, los sujetos sociales no existen, es una metáfora, lo que existen son los sujetos individuales, individualizados, que aunque, digamos, estén individualizados y sean individuales, no dejan de ser sociales. Fíjense un poco la paradoja y el juego ahí en círculo.
¿Por qué? Porque la vivencia de la experiencia y de la codificación y decodificación social es en un individuo, en un sujeto concreto. Es el sujeto concreto el que se estructura. Ahora, por metáfora, se da lugar precisamente desde la perspectiva de cualquier sujeto a una especie de certidumbre de que hay una especie de compartir social, de un colectivo social. Bueno, la psicología, la sociología también ha hablado de sujetos sociales, pero esto es una metáfora, lo que no le quita peso, sobre todo en el lenguaje cuando hablamos de temáticas y problemáticas sociales. Bueno, ocurre algo parecido con cultura, porque cuando hablamos de cultura, de alguna manera, estamos precisamente suponiendo este colectivo representativo, este colectivo significativo y simbólico, alegórico y narrativo, con todos los procesos de modernización ideológica y cultural que se haya vivido. Es cierto que esta es una buena acepción y una buena referencia a lo que está ocurriendo como acontecimiento cultural. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que siempre tenemos en cada individuo, en cada sujeto cultural, concreto y singular, una manera de experimentar la cultura de la que estamos hablando, de incorporar en su propio cuerpo, en su propia experiencia y en sus propias representaciones lo que entiende por cultura. Pueden haber, digamos, acercamientos, aproximaciones, analogías entre distintos sujetos, inclusive si podemos hablar de sujetos geográficamente distribuidos o sujetos que los podemos distinguir entre sujetos urbanos y rurales, inclusive ir más lejos, hablar de sujetos por clases sociales, inclusive ir más lejos, aunque no me gusta usar la palabra sujetos étnicos sociales, ¿no? Entonces podemos ahí encontrar asociaciones, aproximaciones, afinidades en sus formas de vivencia de la experiencia y de representación de esta experiencia y de narrar su propia experiencia. Y podemos encontrar además en los textos que los representan o que hablan de ellos, digamos, estas afinidades. Sin embargo, siempre va a ser problemático hablar de cultura, pero es importante hablar de cultura cuando hablamos de formación social, porque la formación social, en el sentido que estamos hablando, en el sentido de los tejidos espacio-temporales, territoriales, sociales, culturales, que además conforma desde nuestro punto de vista no solamente ciertas composiciones en forma de aguayo, si ustedes quieren, o en forma de tejido para darles otras figuras que resaltan lo que queremos decir, también conforman nudos. Hay nudos que de alguna manera dan las claves precisamente de esta formación social, y hay una clave cultural. Fíjense, estoy resumiendo ya el tema del nudo cultural, institucional y social, solamente una apreciación rápida o un peso rápido de la significación de nudo cultural, porque el peso quizás esté ahí, el peso está precisamente en este ámbito, en esta esfera, en este espesor dinámico, porque es dinámico y cambiante, y que vive ritmo de desplazamientos y ritmos de despliegue y de repliegue, usando un término de Deleuze, que es de su libro El pliegue, Le Pli, que trata sobre el apnis, y justamente trata precisamente de un filósofo que habla de las mónadas, y de alguna manera la referencia que hice a ese texto mío que habla de sujetos, solo existen los sujetos singulares, tiene precisamente una carga
lapniciana, por decir algo. Pero aquí lo que nos interesa precisamente es la cultura, cómo se vive la cultura y cómo la cultura termina conformando un nudo importante en la formación social, territorial, cultural. Bueno, este es el tema, pero tendríamos que preguntarnos cuándo. Porque, digamos, si ustedes quieren el momento, no en el sentido del tiempo lineal, sino en el momento, en el sentido de la simultaneidad dinámica, en el sentido de los pliegues y repliegues, del espacio, tiempo, social, es muy importante, porque no es lo mismo hablar de cultura antes de la Revolución del 52 que después de la Revolución del 52, y mucho menos hablar antes del fenómeno destructivo neoliberal en términos culturales y su fenómeno de experiencia colectiva con toda la carga de esperanzas que tuvo durante el proceso de las movilizaciones sociales del 2000 al 2005. Y es muy distinto hablar ahora de cultura en este momento donde ya ha habido una clausura del ciclo de la forma de gubernamentalidad clientelar, es decir, del populismo. Y estamos ante una incertidumbre en un gobierno que pretende ser de transición, bajo una sucesión constitucional imposible en la Constitución, pero se ha dado por la correlación de fuerzas y se ha dado sobre todo por la implosión del anterior gobierno, el gobierno clientelar. Entonces, es muy distinto hablar de cultura. Pero ¿cómo podemos hablar entonces de cultura ahora? Bueno, estamos hablando de cultura y del nudo cultural, no se olviden, no de cultura, sino del nudo cultural, de ese nudo dinámico del tejido espacio-temporal, territorial, social y cultural. Estamos hablando de nudo cultural en las condiciones de este presente en plena crisis múltiple del Estado-Nación, en esta crisis múltiple también vivida por la propia formación social boliviana y en esta crisis múltiple que incorpora la crisis ecológica y la crisis pandémica como parte precisamente de la experiencia dramática de la sociedad, del pueblo, de la población, de los sujetos sociales. Entonces estamos hablando pues de cultura en un momento preciso que exige determinadas decodificaciones, determinados desciframientos, determinadas anotaciones sobre lo que implica y lo que significa la cultura, lo que implica en términos de composición del nudo cultural. Muy bien, para ir resumiendo, y más que resumiendo, para ir sacando algunas conclusiones, cuando hablamos de cultura en la formación social boliviana, estamos hablando precisamente de un barroco. Ese es el término, de un barroco dinámico, complejo, barroco en el pleno sentido de la palabra, en el sentido de saturación, pero también en el sentido de combinación, en el sentido de apertura, pero también de memoria, en el sentido de proyección, pero también de estratos de sedimentación en la memoria misma. Entonces, estamos hablando de nudo cultural en términos de espesores culturales, en la profundidad de los sujetos sociales, de su memoria, pero también de su forma de ver, de percibir y también de narrar. Entonces, hay un peso muy fuerte de esas dinámicas y de estos juegos culturales donde podemos decir distintas perspectivas afectan a los sujetos sociales. Y obviamente, entre las perspectivas de las que estamos hablando y entre los sedimentos que estamos hablando, están las memorias, la forma como se actualizan las memorias de lo que se llama comúnmente las culturas indígenas. Y la forma como las culturas indígenas han pervivido, han sobrevivido al colonialismo y después a la colonialidad, pero también se han transformado y han
percibido, han dejado que se impacte la modernidad, los procesos de modernización, pero también los procesos que implica un tipo de desarrollo o subdesarrollo del capitalismo dependiente. Entonces, esta forma de memorizar y de actualizar la memoria y de combinarla es un peso muy importante, inclusive hoy, porque hoy, no solamente por la densidad de la población, su combinación de sus densidades y de sus estratificaciones antropológicas, etnosociales y culturales, no solamente por eso, sino porque, digamos, por las preguntas mismas de los sujetos sociales, la forma como se colocan y cómo de alguna manera asumen de manera consciente o inconsciente, déjenme usar esa palabra, su locus. Entonces, estamos hablando pues de un nudo rico y problemático a la vez. En ese sentido, lo sugerente, sobre todo entendiendo lo que ha pasado en las crisis y en las movilizaciones anteriores y recientes del pueblo boliviano, o de las multitudes del pueblo boliviano, que es una manera más bien de asumir su pluralidad, vamos a ver que se trata de un país interior, como dijimos alguna vez, y en este repliegue del país interior, el país interior, a pesar de sus propias contradicciones, las propias contradicciones de la población y su sociedad, de sus propios antagonismos y reencuentros, a pesar de todo eso, digamos, es una sociedad que tiene la capacidad y la posibilidad de autoconocerse y reconocerse a pesar de sus contrastes. ¿Por qué? Porque se conocen, porque han vivido de alguna manera esta experiencia, tanto de la colonialidad como de la modernidad, y como también de la subversión cultural, y por lo tanto de la irradiación cultural, de casi de la misma manera. Es decir, han vivido en un contexto y en contextos no solamente nacionales, sino regionales, en contextos geográficos, territoriales y culturales. Y al compartir no solamente los paisajes, sino los personajes, han vivido de una determinada manera que los acerca más que los aleja. Y por lo tanto, el nudo cultural en la formación social boliviana sí es muy importante y determinante, para usar una palabra también discutible, pero determinante ¿en qué sentido? En el dibujo y en la composición de los tejidos de la formación social. Podríamos decir, jugando con las palabras y provocando, que resulta ser más importante que inclusive el campo económico y el campo político, porque el campo cultural termina siendo una especie de substrato que siempre ha ido dándole contenido a las dinámicas del campo político y a las dinámicas del campo social. Entonces estamos hablando de una formación social cuyos tejidos y sobre todo cuyos nudos en los tejidos le dan una preponderancia y una importancia fundamental al nudo cultural. Y en ese sentido podemos sacar también una conclusión o una otra conclusión que tiene que ver con su porvenir. No hay otro lugar para encontrar el porvenir que en la propia memoria, en la propia geología social, cultural de los sujetos sociales. No hay otro lugar. Es decir, es esta memoria la que puede permitirnos una percepción más fina, más proyectiva, más lúcida hacia lo que se puede considerar el porvenir. Entonces es aquí como el sujeto social, encontrándose consigo mismo, con su propia memoria, la actualización de su memoria, las dinámicas de su memoria, puede encontrar un porvenir, y puede encontrar un porvenir precisamente en esta arqueología cultural. Bueno, antes de terminar, otra conclusión más, y nos vamos a referir a el hilo o los hilos que tienen que ver con
el campo institucional o la estructura institucional. Estructura institucional que tanto tiene que ver con la composición institucional del Estado como con la composición institucional de la sociedad institucionalizada, es decir, que de la sociedad oficial. No estamos hablando de la sociedad alterativa, que es el substrato de toda sociedad institucionalizada. La sociedad alterativa es una sociedad que corresponde a la potencia social inventiva y creativa, que suspende instituciones y vuelve a crear otras. Bueno, aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a los hilos de la institucionalidad. Y aquí nos vamos a referir concretamente, cuando hablamos del nudo cultural, a las instituciones educativas. Las instituciones educativas son aquellas que precisamente reproducen y transmiten y consolidan lo que podemos considerar como cultura oficial, como cultura estatal, que tiene que ver fundamentalmente en términos ideológicos con la ideología o la narrativa ideológica de la nación. Bueno, pues en la medida que también la historia o la arqueología y la genealogía educativa han vivido también sus reformas, la de 1956, otra reforma neoliberal y después la reforma en la época del gobierno clientelar, entonces también, que se llama, estas instituciones han sido transformadas y modificadas, y eso tiene impacto obviamente también en la reproducción cultural. En general podemos decir, aunque no es el objeto de esta exposición, que ha habido desde la revolución del 52, desde la reforma del 56, a partir sobre todo de los años 60, un deterioro paulatino, quizás imperceptible al principio, del sistema educativo estatal. La mayor crisis quizás se ha vivido en dos tramos. Uno en la reforma neoliberal, que tuvo más estudio, quizás más planificación en la modificación de la currícula escolar, y después con la reforma, entre comillas, del gobierno clientelar. Una reforma no solamente barroca, sino grotescamente barroca o barrocamente grotesca, que ha mezclado en el intento de pretender una revolución cultural y democrática, sin embargo, sin comprender, sin estudiar, sin investigar, sin comprender la Constitución y sobre todo sin estudiar a fondo lo que implica la decolonialidad y lo que tenemos antemano como estructura institucional y currícula escolar, y sobre todo también como formación de los docentes, que deberían ser reformados, transformados y formados, además contando con su participación. En ese sentido estamos hablando pues de una estructura institucional educativa que implica una incidencia muy importante, institucional, estructural y también de contexto o de contextos sobre la situación de la cultura en Bolivia. Entonces, el deterioro de la educación, digamos, el no encontrarse y el no, digamos, ser consecuente con sus propias reformas y el no encontrar reformas sustantivas que precisamente incidan en las propias dinámicas de la complejidad cultural boliviana, entonces ha terminado precisamente en principio, digamos, de dilatar lo que podemos llamar el deterioro educativo y cultural y de la formación educativa y cultural, y por otra parte en la última reforma ha terminado de, digamos, desmontar lo poco que se tenía y mostrarnos, sustituir por una especie de mezcla grotesca que ya no se pueden llamar currículas
educativas. Entonces estamos en una situación difícil. Lo mismo también podemos decir, no parecido, pero lo mismo en términos generales podemos decir de la estructura universitaria. Una estructura universitaria que ha vivido su propia, digamos, reforma universitaria hace tiempo, ¿no? Antes del golpe de Banzer, una reforma universitaria que se basó fundamentalmente en el ideario antiimperialista universitario y quizás en una especie de adecuación y modernización de la misma universidad, pero que después se va implementando de manera lenta y sobre todo se va implementando en la medida que se consigue, digamos, asentar la universidad en los años 70 y después sobre todo de la dictadura militar, empieza a vivir ciertas consecuencias importantes de la actualización también de sus propias currículas. Sin embargo, contando con un presupuesto y un manejo presupuestario que se gasta más en sueldos de los docentes y administrativos que en institutos de investigación, en bibliotecas. Entonces también se vive un deterioro y ahora con procesos bastante complicados de prácticas corrosivas institucionales, la universidad también deambula en su propio laberinto. En este sentido, el tema institucional es importante en la medida que incide de manera destructiva en lo que podemos llamar la reproducción cultural, de la reproducción sobre todo de dinámicas culturales que sean aperturantes y que sean capaces de actualizar memorias y abrir porvenires. Entonces aquí tenemos pues otros hilos del nudo cultural, institucional y social, donde podemos, digamos, también evaluar a partir de estos hilos, de su modo de anudarse y de construir el nudo cultural, podemos también evaluar de manera rápida el impacto en la sociedad. También entonces el deterioro educativo, el deterioro cultural inciden en el deterioro social. Y por lo tanto, en vez de dar instrumentos de fortalecimiento, de resistencia, pero también de apertura y de conformación de sujetos aperturantes, sujetos capaces de constituirse y de reconstituirse, y sobre todo de reconstituirse en el nuevo terreno, en el nuevo campo, en el nuevo contexto y coyuntura de las crisis múltiples del Estado-Nación, del sistema mundo cultural y del sistema mundo capitalista, de la civilización moderna, no pueden ni no terminan precisamente de encontrar salidas. Entonces el impacto es realmente alarmante. Sin embargo, tenemos un nudo que no deja de ser nudo, no deja de ser una composición importantísima en la formación social, y por ahí se puede, como hemos dicho, encontrar nuevamente los caminos y los recorridos hacia un porvenir abierto, inventivo, sobre todo inventado por la potencia social. Ahora sí que terminaríamos nuestra exposición.